Buenas tardes, doctor Luis Arturo Pardo Jiménez. Somos las alumnas Nelly Cristel Jiménez García, María del Carmen de la Cruz y Rosa del Carmen Peralta López. En esta ocasión le vamos a presentar los esquemas de la unidad 4, las críticas a las corrientes contemporáneas. A continuación. Introducción. Durante las revisiones de las diversas teorías que conforman a la sociología de la educación, nos podemos encontrar con oposiciones fundamentales, las cuales se convierten en una nueva teoría. Tal es el caso de la teoría del conflicto, que surge como oposición a la teoría estructuralista y también por la estática en que ésta se mantuvo. O la teoría de resistencia, que nace como oposición a la teoría de la reproducción de Marx. También abordaremos cómo influye la educación de los sujetos en el mercado de trabajo, basándonos en las aportaciones de crítica de Thoreau a la teoría del capital humano. Índice. El siguiente trabajo queda conformado por lo siguiente. 1. Presentación. 2. Introducción. 3. Índice. 4. Esquema 4.1. La crisis del paradigma funcionalista. 5. Esquema 4.2. Conflictos en las teorías estructurales. 6. Esquema 4.3. Principales cuestionamientos a la teoría de la reproducción del marxismo. 7. Conclusión. 8. Bibliografía. Presentamos los esquemas correspondientes al tema 4.1, la crisis del paradigma funcionalista. Desde el principio de los años 70, el paradigma funcionalista tuvo una ruptura, en el cual aparecieron críticas en el capital humano. Se centraron en la redefinición entre la educación y el empleo, en el cual perdían fuerzas las tesis funcionalistas, en donde la educación, en lugar de propiciar a la igualdad social, pues reproducían las desigualdades sociales. El mercado del trabajo se rige por la competencia por los puestos. Esta posiciona al individuo según su preparación. La determinación del salario depende del nivel en el que se halla el trabajador. También depende, en muchas ocasiones, del sexo, de la raza. Pues no hay un salario igualitario entre hombres y mujeres en diferentes empresas. Para el acceso al mercado de trabajo, pues se necesitan tener niveles de estudios y las personas pues deciden hacer colas esperando un buen trabajo o un trabajo seguro que sea buen remunerado de acuerdo al nivel de estudios, porque existen que hay en el mundo muchos titulados sin empleos o con empleos de segundo término, como menciona las lecturas. Para ello, pues las empresas buscan personas bien preparadas para tener una buena productividad, para adquirir mejores ganancias, mejores productos, teniendo a personas capacitadas y con un buen nivel educativo. Turot critica el capital humano aportando evidencias que refutan esta teoría, como la tendencia opuesta en los años 50 y 70 en los países pobres entre la evolución del nivel educativo de la población que aumenta y el aumento de la pobreza. Asimismo, la economía en los países desarrollados ha aumentado al ritmo de lo que lo ha hecho la población con estudios universitarios. Estos datos afirman que no es la capacidad intelectual ni los años de educación lo que puede explicar las diferencias salariales, sino el funcionamiento del mercado del trabajo. La teoría del capital humano sostiene que los aumentos de educación de las clases desfavorecidas producirán una tendencia a la igualación de las remuneraciones entre los trabajos más cualificados y los de menor cualificación.
considera que el mercado del trabajo se rige por la competencia por el salario. A continuación presentamos los esquemas correspondientes al tema 4.2, conflicto en las teorías estructurales. La teoría del conflicto es una de las grandes escuelas de la sociología moderna. Esta teoría surge en reacción a la estática del funcionalismo estructural y en oposición a ella. Durante las décadas de 1950 y 1960, la teoría del conflicto proporcionó una alternativa al funcionalismo estructural. Esta teoría está vinculada a la teoría de los juegos y a los estudios de negociación. Las principales definiciones son las que aportó Stephen Robbins y Lewis A. Coser. Por su parte, Stephen Robbins define a la teoría del conflicto como un proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado de manera negativa o que está a punto de afectar de manera negativa algunos de sus intereses. Entonces ahí se produce lo que es un conflicto. Lewis A. Coser indica que la teoría del conflicto es una lucha por los valores y por el estatus, el poder y los recursos escasos, en el curso de la cual los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales. Un conflicto será social cuando trasciende lo individual y proceda de la propia estructura de la sociedad. Inicio de la teoría del conflicto. En 1956, con la publicación de un libro llamado The Fusion of Social Conflict de Lewis A. Coser, donde se hablaba de las funciones sociales de los conflictos. Pero antes de eso, ya habían existido la funcionalidad de los conflictos con los sucesos sociales como la Guerra Santa, la Guerra Justa, derecho a la rebelión y la lucha de clases, Marx. A partir de esta última, de la lucha de clases de Marx, la teoría del conflicto comienza a ser visto como una relación social con funciones positivas para la sociedad humana, siempre y cuando se puedan mantener bajo control sus potencialidades destructivas y desintegradoras. Pero como todo hecho social, la teoría del conflicto marca un antes y un después. Antes, el conflicto era visto básicamente como una patología social, o en todo caso, el síntoma de una patología social. La sociedad perfecta era vista como una sociedad sin conflictos y todas las utopías sociales sostenían la necesidad de construir un modelo de sociedad sin conflictos de pura cooperación. Pero después de la aparición de la teoría del conflicto, se reevalúa la connotación negativa tradicional y postula el conflicto social como un mecanismo, al menos principalmente positivo, de innovación y cambio social. En sintonía con esa corriente, el educador norteamericano John Dewey expresa que el conflicto es el tábano del pensamiento. De la teoría del conflicto y de la teoría de juego nacen juegos de suma cero, juegos de suma positiva y juegos mixtos. En juegos de suma cero es un ambiente de conflicto puro sin tregua. En juegos de suma positiva se da un ambiente de cooperación con como ahí puede entrar lo que es una estrategia de negociación, por ejemplo, la de win-win, o sea, ganar-ganar, donde las dos partes
llegan a acuerdos, cooperan para que todos salgan beneficiados. Y la última, juegos mixtos. Aquí hay una combinación entre cooperación y conflicto también. Estas dos últimas, la de juegos de suma positiva y juegos mixtos, son las que dan pauta a una negociación. Para ir cerrando el tema de la teoría del conflicto, existen escuelas de la teoría del conflicto y se ha dividido en dos: escuela clásica, conocida por macro, y escuela conductista, en este caso micro. En lo que es la escuela clásica, aquí se analizan las relaciones conscientes entre los grupos sociales. Dentro de esta escuela se incluyen autores que destacaron en otros campos, que irían desde Tucídides, Sun Tzu, hasta Maquiavelo, Marx. Se enfocaron en un aspecto específico del conflicto: el poder. Ellos piensan que el poder es la que da pauta, lo que abre, lo que genera un conflicto. Por su parte, dentro de la escuela conductista, aquí ellos piensan que el individuo antes que el grupo. Los conductistas prestan gran atención a los factores inconscientes en la generación de los conflictos. Aquí afirman de que las raíces de la guerra se encuentran en la naturaleza del comportamiento humano. Entonces ellos prestan más atención a lo que es el proceso inconsciente, que es lo que genera la conducta humana. Por último, pero no menos importante, presentamos los esquemas del tema 4.3, principales cuestionamientos a la teoría de reproducción del marxismo. Principales cuestionamientos a la teoría de reproducción del marxismo. La mecánica de la reproducción del orden social por medio de la cultura tiene una base dinámica en las relaciones de clase, pero su análisis de la institución escolar es estático. También prescinden de que la institución escolar es una institución del Estado y de que como tal ejerce funciones necesarias para la reproducción del Estado capitalista. También la teoría de la reproducción se ha basado en cuestionar las posibilidades de la hegemonía ideológica de las clases dominantes en otras formaciones sociales capitalistas distintas al Estado francés. Fuerte base de legitimación de la cultura de la burguesía francesa impregna de un elitismo cultural al sistema educativo que es cuestionable para otras sociedades. Conclusión. Como conclusión, son muy importantes estos temas porque nos da a entender cómo la sociedad se va socializando y cómo también la escuela interviene en la sociedad, conllevando un papel indispensable en la sociedad y en las clases sociales. Sin duda alguna es un gran reto que actualmente enfrenta la sociología educativa radical. Su espíritu está enraizado en una aversión de todas las formas de dominación, y su reto se centra alrededor de la necesidad de desarrollar formas de críticas adaptadas a un discurso teórico que medie la posibilidad de una acción social y la transformación emancipadora. No es fácil esta tarea, particularmente en este momento histórico de nuestro mundo moderno, pero que sin embargo no hay que desistir en ella hasta lograr el cambio justo y necesario.